Atención México. Hay un presidente en Sudamérica que decidió enfrentarse con dos países al mismo tiempo, y no con cualquier país. Se peleó con México, la economía número 12 del planeta, y con Colombia, su vecino inmediato con el que moviliza más de $1,000 millones al año en comercio. Ese presidente se llama Daniel Noboa. Y lo que está ocurriendo con Ecuador en este momento es una lección que el mundo entero debería estar observando. Porque cuando un mandatario toma decisiones basadas en la soberbia y no en la estrategia, las consecuencias no demoran en aparecer. Y están apareciendo. Quédense conmigo porque lo que les voy a revelar muestra cómo un solo país logró segregarse de toda la región en cuestión de meses. Todo comenzó en abril de 2024. Las fuerzas de seguridad de Ecuador irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encontraba bajo protección diplomática. No fue un operativo menor. Fue una transgresión directa a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, el tratado que ampara las sedes diplomáticas de todos los países del mundo desde 1961. En términos simples, la embajada de cualquier nación en territorio extranjero es suelo soberano de ese país. Penetrarla por la fuerza equivale a una agresión territorial. La reacción de México fue contundente. Se rompieron las relaciones diplomáticas con Ecuador ese mismo mes. Y desde entonces la postura del gobierno mexicano no ha cedido ni un milímetro. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha expresado con absoluta claridad en múltiples ocasiones. No habrá relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa permanezca en el poder. No hay margen para la ambigüedad. No hay negociación posible. México no está pidiendo disculpas ni ofreciendo concesiones. México está exigiendo respeto al derecho internacional. Y si ese respeto no llega, la puerta sigue cerrada. Así de simple. Pero Noboa no se detuvo ahí. En febrero de 2025, en plena campaña electoral, anunció con bombo y platillo la imposición de un arancel del 27% a todos los productos importados desde México. Lo presentó como una medida para resguardar la industria ecuatoriana. Lo presentó como un acto de soberanía. Pero cuando revisas qué es lo que Ecuador adquiere desde nuestro país, la jugada se cae sola. Más de la mitad de lo que Ecuador compra México son productos farmacéuticos, vehículos, maquinaria, aparatos electrónicos y preparaciones alimenticias, es decir, medicinas, coches y tecnología que Ecuador necesita para funcionar. Al ponerles un sobreprecio del 27%, el ciudadano ecuatoriano de a pie es quien termina pagando la factura. Las medicinas se encarecieron, los vehículos se volvieron menos accesibles, los insumos industriales subieron de precio. Noboa no castigó a México con esa medida. Se dio un balazo en el pie y el pueblo ecuatoriano es quien está cojeando. Y la respuesta de la presidenta Sheinbaum fue magistral en su sencillez. Cuando le preguntaron sobre el impacto de los aranceles ecuatorianos, revisó las cifras y dijo públicamente que las importaciones provenientes de Ecuador representan alrededor del 0,4% del total de las importaciones mexicanas, 0,4%. Para la maquinaria económica de México, el comercio con Ecuador es prácticamente irrelevante. En cambio, para Ecuador, México representaba una de sus ventanas más importantes al mercado norteamericano y a las cadenas de suministro del tratado. Entre México, Estados Unidos y Canadá, esa ventana está cerrada. Ahora veamos las dimensiones reales de lo que estamos hablando. El Producto Interno Bruto de Ecuador ronda los $118,000 millones. El de México supera el $1,700,000 millones. Es una diferencia de 15-1. Ecuador es la economía número 65 del mundo. México es la número 12. Pensar que puedes retar a un gigante 15 veces más grande que tú y salir ileso no es valentía. Es un error de cálculo monumental. Pero si se pelea con México fuera el único problema de Noboa, quizá podría manejarlo. El verdadero desastre es que Ecuador abrió un segundo frente de batalla al mismo tiempo. Y este frente está en su propia frontera. En febrero de 2026, el gobierno ecuatoriano impuso un arancel del 30% a productos colombianos, citando razones de seguridad nacional. En marzo lo subió al 50% y el 1 de mayo lo llevó al 100%. 100% de arancel a tu vecino directo, con el que compartes frontera, con el que movilizas más de $1,000 millones anuales en comercio bilateral. El presidente colombiano Gustavo Petro respondió acusando a Noboa de participar en una alianza para desestabilizar las elecciones colombianas. La tensión escaló de lo comercial a lo político en cuestión de días, y aquí viene lo revelador. 3 días después de imponer el arancel del 100%, Noboa tuvo que bajarlo al 75%. 3 días. Ni siquiera pudo sostener su propia medida una semana, porque la realidad económica le explotó en la cara.
Las cadenas de suministro entre Ecuador y Colombia están profundamente entrelazadas. Textiles, alimentos procesados, manufactura, productos agrícolas. Todo eso cruza la frontera todos los días. Bloquear ese flujo de golpe no solo afecta a Colombia, paraliza sectores enteros de la propia economía ecuatoriana. Piénsenlo bien, un presidente que sube aranceles de 30 a 50, de 50 a 100, y luego tiene que retroceder a 75 en menos de 72 horas. Eso no es política comercial, eso es improvisación en tiempo real. Y los mercados lo ven, los inversionistas lo registran, y la credibilidad de Ecuador como socio comercial confiable se desploma con cada zigzag. Entonces hagamos la cuenta. Ecuador tiene las relaciones rotas con México desde abril de 2024. Tiene un arancel del 27% que encarece sus propias importaciones de medicinas y tecnología mexicana. Tiene una guerra arancelaria abierta con Colombia que ya tuvo que moderar porque no la pudo sostener ni 3 días. Y además enfrenta una crisis de seguridad interna que tiene al país entero en vilo, porque hay un dato que no se puede ignorar. Ecuador registra una tasa de homicidios de 44.5 por cada 100.000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera las tasas de México, El Salvador y Honduras. Es la más alta de toda Sudamérica. Los puertos ecuatorianos se han convertido en puntos estratégicos para el crimen organizado y el narcotráfico. La violencia no es un problema secundario, es la emergencia número 1 del país. Y en medio de esa emergencia, su presidente decide abrir guerras comerciales en 2 frentes simultáneos. México, mientras tanto, llevó el caso de la violación a su embajada ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La demanda fue presentada formalmente y ya hay calendario procesal establecido. Este litigio podría resolverse en 2027 o extenderse más allá si no hay acuerdo extrajudicial. Es un proceso serio, con consecuencias reales para la reputación internacional de Ecuador. Porque cuando un país es llevado ante la máxima corte del mundo por violar el derecho diplomático, la comunidad internacional toma nota, los inversionistas toman nota, los socios comerciales toman nota. Y hablemos de los inversionistas, porque ahí está otro frente que Noboa no calculó. Ecuador necesita financiamiento externo de manera urgente. Su déficit fiscal se estima en alrededor de $4.000 millones. Tiene vencimientos de deuda con organismos multilaterales y con el mercado que comienzan a acumularse. En ese contexto, cada conflicto diplomático adicional, cada guerra arancelaria, cada señal de inestabilidad aleja el capital que Ecuador necesita desesperadamente para mantener su economía a flote. Mientras Ecuador se aísla, México consolida su posición. Nuestro país es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China en volumen de exportaciones. El TEMEC se revisa en julio de 2026, y México llega a esa mesa con una posición de fuerza. El nearshoring sigue trayendo inversión extranjera directa. La industria manufacturera opera con la integración más sólida de la región. Y la política exterior de la presidenta Sheinbaum ha demostrado algo que muchos líderes regionales no entienden, que la firmeza no es esa agresión, es dignidad. México no amenazó a Ecuador con represalias comerciales destructivas, no impuso sanciones desproporcionadas, no improvisó, simplemente aplicó una regla básica de las relaciones internacionales. Si violas mi soberanía, no hay diálogo hasta que haya reparación. Esa postura, serena e inquebrantable, es la que genera respeto en el escenario mundial, y es la que tiene a Noboa sin interlocutor al otro lado de la mesa. El contraste entre ambos países no podría ser más nítido. De un lado, un gobierno que abre conflictos en múltiples frentes sin medir las consecuencias, que impone aranceles que castigan a su propia población, que enfrenta la peor crisis de seguridad de su historia reciente y que acumula aislamiento diplomático como si fuera un logro. Del otro lado, un gobierno que defiende sus principios con acciones concretas, que lleva sus casos ante los tribunales internacionales correspondientes, que mantiene estabilidad macroeconómica y que fortalece sus alianzas estratégicas mientras otros las destruyen. Suiza actúa como poder protector, representando los intereses de ambos países desde junio de 2024. Es decir, México y Ecuador ni siquiera se hablan directamente. Todo pasa por un intermediario. Esa es la profundidad de la ruptura que Noboa provocó cuando decidió asaltar una embajada protegida por el derecho. La pregunta que permanece en el aire es ¿cuánto tiempo más puede Ecuador aguantar este nivel de aislamiento? Con México, la puerta está sellada mientras Noboa continúe en el poder. Con Colombia, la tensión arancelaria sigue latente, aunque moderada. Con la comunidad internacional, el caso en La Haya avanza. Y adentro, la violencia y la presión fiscal no dan respiro. Todo eso junto no es una tormenta pasajera.
Es el resultado directo de decisiones que pusieron el espectáculo político por encima de la estabilidad de un país entero. Un presidente que confundió la provocación con el liderazgo, la soberbia con la soberanía. A México no le afecta esta ruptura en ningún indicador que valga la pena mencionar. Nuestra economía sigue su marcha. Nuestras exportaciones siguen fluyendo. Nuestra posición en Norteamérica sigue siendo la de un socio irreemplazable. En cambio, cada mes que transcurre sin resolver esta crisis es un mes más de oportunidades perdidas, de mercados cerrados y de credibilidad internacional erosionada para Ecuador. Y hay algo que vale la pena subrayar como cierre. Lo que está viviendo Ecuador no es un accidente de la historia. Es la consecuencia directa y previsible de gobernar con arrogancia en un mundo que premia la consistencia, la institucionalidad y la visión de largo plazo. Noboa tomó decisiones ruidosas que sonaron bien en campaña y que están costando caro en la realidad. Sheinbaum tomó decisiones silenciosas que no generaron titulares inmediatos, pero que colocaron a México en una posición que nadie puede ignorar hoy. Seguiremos documentando cada paso de esta situación, porque la defensa de nuestra soberanía no tiene fecha de vencimiento. Y ahora díganme ustedes, ¿creen que Noboa terminará su mandato sin haber resuelto ni uno solo de estos conflictos? ¿O creen que la presión lo va a obligar a ceder antes de lo que imagina? Los leo en los comentarios. Si este análisis les resultó valioso, suscríbanse y compártanlo para que más personas conozcan lo que verdaderamente está sucediendo en nuestra región.